Buen día, Martín. Muy bien. Bueno, licenciado, me parece que antes de empezar a hablar de cómo puede impactar en la psiquis social y en la psiquis individual este tipo de propuestas, me parece que hay que analizar primero cuál es el perfil psicológico que hay que tener en Argentina y en Tucumán para ser un portador legítimo de armas. Así es. Bueno, hay una ley nacional que tiene que ver justamente con el uso de las armas y explosivos. Ya lleva bastante años, y bueno, después de las posteriores resoluciones de la ex RENAR y bueno, y actualmente la ACMAC, así que por lo tanto establecen, digamos, la legalidad para el uso de armas. Por supuesto que hay que diferenciar entre portación y tenencia, Bien. pero en ambos casos, sobre todo más en portación, se pone mucho énfasis en el perfil o que me hace el examen psicofísico, porque la aportación, que si bien la tienen que usar las fuerzas, personas que están en las fuerzas de seguridad o particulares que demuestren una cierta idoneidad en el uso, pues vos tienen que hacer cursos de tiro y esas cosas, Sí. este, para poder obtener el apto, eh, la persona tiene que tener un índice de realidad, es decir, que la persona sepa tener un contacto con la realidad, es decir, eso evita, digamos, aparición de alucinaciones, por ejemplo, pueda tener una capacidad intelectual conservada, porque eso le permite tener el dominio racional sobre sus acciones. Bueno, no tiene que tener, obviamente, trastorno de la personalidad o alguna patología emocional grave, es decir, que la persona tenga cierta estabilidad emocional regular, una autoestima conservado para que el uso del arma no sea para daño a sí mismo. Se evalúa también el sentido de responsabilidad y sobre todo el manejo del control de los impulsos, es decir, si la persona tiene mecanismos de control interno para que esa arma no sea usada para otros fines que puedan provocar cierta dolor o hechos de inseguridad. Claro. Eso es en sí lo que se evalúa para que la persona pueda tener el apto para la aportación de armas. Claro. Me parece importante lo que aclaró de portación y tenencia. ¿Son diferentes los perfiles psicológicos en cada uno de los casos? Sí, o sea, de por sí son lo mismo, porque Bien. la aportación me permite sacar el arma fuera de mi hogar, y la Claro. tenencia es tenerla en el hogar y solo para un uso deportivo, en estos casos, por ejemplo, personas que van a un polígono o, por ejemplo, para armas que son autorizadas para la caza, otras prácticas deportivas que tengan que ver con el uso del arma. Claro. Entonces, en ambos casos se pone, es el mismo perfil, pero es más exhaustivo para la exportación, porque la persona ya la tiene incorporada el arma forma parte de su vida cotidiana diaria. Ujú. Entonces ahí es donde el control tiene que ser un poco más exhaustivo, porque todos estamos atravesados por situaciones de estrés o situaciones que nos llevan a tener un quiebre, y ahí el poder observar que esta persona pueda tener la capacidad de autorregulación le permite el uso responsable. Nosotros hemos visto a veces integrantes de las fuerzas de seguridad que han tenido situaciones de suicidio Sí. bueno, y ahí donde uno observa que esa persona no ha tenido los recursos necesarios o una autoestima conservado, con lo cual el arma se usó para un daño a sí mismo. Claro. Bueno, y así muchos hechos más que uno se va enterando por los medios periodísticos. Sí. Licenciado, ni hablar, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no? Hay informes que dan cuenta que 1 de cada 4 femicidios es con un arma de fuego. Es
un medio lamentablemente utilizado para eso también. Sí, sí, sí. Generalmente las personas que tienen características de violencia, de mal manejo, control de impulso, el hecho de tener un arma registrada o comprada en el mercado negro, como se dice, Sí. es un peligro, y hay que tener la capacidad, digamos, para tomar conciencia de que esa persona puede llegar a generar un daño, incluso uno puede llegar a realizar una denuncia, no necesariamente la víctima por la que ha sido amenazada, sino cualquier otra persona que uno sepa que esta persona tiene un arma, porque hay un alto nivel de probabilidad que pueda llegar a tener un hecho de violencia y pueda provocar lesiones, en todo caso una muerte, una vida inocente. Claro. Generalmente las personas con estos problemas de control de impulso suelen tener esta creencia mental de consumar la reparación del daño a través de un hecho de violencia basado en el deseo de venganza como forma de reparación del daño. El Sí. resto, digamos, de las personas, cuando uno tiene una situación de dolo, uno atraviesa un proceso de angustia que va reparándolo al daño con otras alternativas de conducta, y para poder sostener o recuperar, según sea el caso, su autoestima. En estas personas no, o sea, para poder mantener el control interno necesitan descargar esa acción impulsiva. Claro. Y la mayoría de las veces, cuando se lo indaga a estas personas sobre sentido de responsabilidad, muchas veces se justifican el motivo por el cual ha llevado, es decir, no muestran arrepentimiento. Y en aquellos casos donde la persona, por ejemplo, ingirió algún tipo de sustancia, o en ese momento el nivel cognitivo no estuvo conservado, cuando toma conciencia del hecho, se hace daño a sí mismo y después de matar a la mujer, intenta matarse o se va y el acto de suicidio en este tipo de situación. Claro. Licenciado, más allá para mí el hecho grave de sugerir que la solución a la seguridad es armarse y enfrentarse a los delincuentes sin tener otro proyecto de mejora de, por ejemplo, equipamiento de policías y demás, me preocupa mucho también que estamos en una sociedad que tiende cada vez más hacia las resoluciones violentas de los conflictos y no hacia las soluciones pacíficas. Lo vemos en cualquier semáforo, por ejemplo, o en cualquier accidente de tránsito. Y mi pregunta es, socialmente, es decir, la psiquis social, ¿está preparada para avanzar en flexibilizaciones para la tenencia de armas o puede ser realmente contraproducente teniendo en cuenta la sociedad en la que nos encontramos insertos? Por supuesto, a ver, más allá del circo electoralista que pueda tener el spot publicitario, tiene una implicancia subjetiva en la sociedad, porque subjetivamente está promoviendo el uso indebido de un arma, está promoviendo el concepto de actuar como en defensa propia, claro. Promueve justicia por mano propia, la violencia como forma de resolución, o sea, como que fuera que el sistema judicial no existe. Por supuesto que en este momento de crispación social, de mucha irritabilidad que podemos venir viviendo, que incluso los índices por ejemplo, de los fines de semana siempre hay noticias de peleas familiares, conflictos entre vecinos. Imagínense que la facilidad para llegar a obtener un arma implicaría un problema en lograr una solución definitiva a los hechos estos de inseguridad. Por supuesto que hay cosas que uno tiene que ir mejorando, o sea, mejorar los trámites judiciales,
en personas que por eso pueden estar procesadas y que necesitan un juicio, y es necesario trabajar más en políticas de prevención de seguridad y en aquellas políticas sociales que basen los índices de violencia, pero esta estrategia electoralista solo promueve un acto de libertad sin tener una conciencia previa, es decir, claro. Todavía el concepto de libre albedrío todavía se sigue debatiendo hasta qué punto la libertad se la puede ejercer a placer propio o hasta en algún punto la libertad tiene que tener ciertas causales que determinan y regulan la acción responsable individual. Por supuesto claro. Que hay más consenso de que mientras uno tenga un predominio racional sobre el uso de la libertad, siempre se va a poder ejercer esta cuestión del libre albedrío, pero así como lo promueve más lo que nosotros lo que estamos un poquito más grande, vemos que si una autoridad se muestra con un arma, nos remontamos a épocas del pasado donde mucho más uno veía al padre del legislador con un arma atendiendo a los intendentes o otras personas, y bueno, ya la época oscura de la dictadura, claro. Es decir, no es una publicidad que solucione, sino que al contrario promueve el uso de la violencia y de la irresponsabilidad de los actos. Licenciado, muchísimas gracias por este análisis, muy amable. Muchas gracias a usted. Que tenga un buen día. Hablamos con el psicólogo Roberto González Marchetti.